Esto es Asesinos en la Mira. Tiroteos Estados Unidos por Mariana B. Los mass killings y tiroteos en la Unión Americana son una constante desde 1764 y hasta la fecha no tienen fin. Cientos de inocentes mueren a manos de individuos que al verse presionados por su entorno reaccionan de manera violenta, con el único fin de ser tomados en cuenta por la sociedad de la primera potencia, Estados Unidos. La controversia en la segunda enmienda constitucional. En este país hay más armas que gente. Las armas son necesarias. Sus testigos. Te amo. No puedo. Perdón, no puedo. Everyone around me got shot, and I begged him for 10 minutes not to shoot me. Las justificaciones psicológicas. Do not even screw with that. If you do, I'll rip off your goddamn head. You have vandalized my heart, raped my soul, and torched my conscience. You thought it was one pathetic void light you were extinguishing. Ellos no sienten, no se pueden satisfacer con algo simple como nosotros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar cosas muy extremas que lleguen a sentir placer. El miedo inunda los campus universitarios, las calles, los aeropuertos, lugares visibles que puedan ser el blanco para cometer un crimen artero sin justificación alguna. El derecho de portar armas está establecido en la segunda enmienda de la Constitución de este país, aprobada por el Congreso en 1789, y forma parte de la Carta Magna a partir de 1791, cuando el estado de Virginia ratificó 10 de las enmiendas propuestas. Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de las personas a portar armas no debe ser infringido. Segunda enmienda constitucional. El afamado abogado Eugene Iredell, defensor de los derechos americanos, está consciente de las deficiencias que existen en la Constitución. Desgraciadamente, hay varias personas en este país que piensan que tiene el derecho, como un derecho constitucional, de llevar armas de fuego. Según ellos, hay una ley de tener posesión de un arma de fuego por seguro adentro de la casa y posiblemente para llevar en público. La segunda parte no está clara. Y es que el mayor problema para toda la población de este país no es la portación, sino su venta indistinta que carece de un estudio psicológico que avale su portación, pero sobre todo su uso. Francamente, México está muy superior a los Estados Unidos. ¿En qué aspecto? El aspecto que la posesión de un arma de fuego es técnicamente ilegal en México. En este país hay más armas que gente. La psicóloga Juliana Velázquez, con estudios en Boston y Colombia sobre psicología criminal, respalda la deficiencia que existe para la venta de armas. Es importante tener un estudio psicológico. ¿A quién se le va a vender un arma? ¿Yo a quién le estoy entregando un arma? Yo no sé si esta persona consume drogas, tiene un pasado violento, tiene trastornos mentales. Entonces tiene que haber una prueba psicológica para yo entregar un arma. Es que eso es importante. En mi país, para tener un arma te estudian, te hacen pruebas psicológicas, físicas. Acá cualquier persona puede tener un arma. Yo voy a ir a cazar, yo no soy de este país, voy a ir a cazar y me dan un arma. Vamos a conocer un poco de las estadísticas de la venta de armas aquí en Estados Unidos. La venta de armas de fuego se disparó en este país como reacción de los esfuerzos del presidente Barack Obama por controlar su venta. Las mismas aumentaron en un 39%. En cifras, la venta de armas pasó de los $112 millones entre octubre y diciembre del 2012 a $155 millones en enero y marzo del presente año. La Oficina Federal de Investigación asegura que 14 millones de personas, escúchelo muy bien, 14 millones de personas llenaron el formulario para adquirir un arma de fuego.
Esto dejaría en claro que por cada 100 habitantes existen 90 armas. Estados Unidos tiene una población total de 315 millones de habitantes. Por lo tanto, hay un aproximado de 283.500.000 armas en toda la Unión Americana. That's my heart, raised my soul, and torched my conscience. You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. Thanks to you, I die, like Jesus Christ, to inspire generations of the weak and the defenseless people. Hay un porcentaje de los tiroteos que fueron hechos de personas que son locos. Son absolutamente locos. 16 de abril, 2007. Masacre de Virginia Tech. 33 muertos, 29 heridos. Sean Wicho, de tan solo 23 años, protagonizó el peor ataque en la historia de Estados Unidos a una universidad. Sus razones para perpetrar tal crimen fue ser el blanco de burlas y el rechazo aparente de una chica de la misma institución. Él siempre insistió en ser llamado question mark, o signo de interrogación, solitario, obsesivo, tenía serios problemas personales y aseguraban no quería ser amigo de nadie. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Pero, ¿qué orilló a Sean Wicho a reaccionar de esta manera? La experta en el tema, Juliana Velázquez. Lo más importante, como el tip más clave, podría ser una persona con un trastorno antisocial, una persona que no se puede acercar a sus compañeros. Entonces, es obvio que este tipo de personas tienen un cerebro diferente al de nosotros, tanto en funcionamiento, ¿cierto?, como genéticamente, o sea, todo es diferente. Es obvio que esto existe, porque las personas homicidas tienen que buscar satisfacción extrema. Ellos no sienten, no se pueden satisfacer con algo simple como nosotros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar cosas muy extremas que lleguen a sentir placer. Sean Wicho creó en su soledad una novia imaginaria, a quien él buscaba el día de la masacre. Aseguran que en medio de gritos formó a algunos estudiantes y antes de dispararles en la cabeza, les preguntaba, "Where's my girlfriend?". Sean Wicho se quitó la vida después de matar a 32 estudiantes y dejar 29 heridos. Su fanatismo por Eric Harris y Dylan Klebold, asesinos de Columbine a quienes él llamaba mártires, lo llevaron a perpetrar este artero crimen. Las masacres y tiroteos están de moda en nuestras calles, pero curiosamente bajo los términos legales que esto implica, los latinos nunca han sido protagonistas de estos actos de odio. Los latinos ni los morenos generalmente no fueron involucrados. Son personas blancos como yo quien fue los más locos. Los homicidios de locura. Y también en los homicidios de mass killings, no hay ningún latino. La locura latino es diferente, no sé, pero la verdad es que no está involucrado en los mass killings. Desde 1951, con toda la locura nuclear, las armas particulares no estaban en segundo plano, y gracias a ello el gobierno implementó la campaña Bird the Total, donde enseñaron el término Duck and Cover, agáchate y cúbrete, pensando que el enemigo estaba fuera de los Estados Unidos, sin imaginarse que muchos de ellos siguen en nuestras calles. Duck and cover. Duck and cover under the table. Then, if the explosion makes anything in the room fall down, it can't fall on you. Primero es, desgraciadamente, aquí en los Estados Unidos hay una cultura de violencia. Es necesario solamente ir al cine o de ver la tele para entender que para algunas personas violencia está glorificado.
es una sociedad de consumismo y de adicción totalmente. Desde que tú entras a este país, todo cambia. Es impresionante el consumismo. Tú no arreglas una media como en tu país, tú acá la botas y compras otra porque es más barata. Acá todo se bota y se adquiere otra cosa. Esto no me sirve, lo boto y lo adquiero. Acá nada se arregla. Todo se bota y se compra otra cosa y adquiere. Y así van a ser con los sentimientos, con los pensamientos. 20 de abril, 1999. Masacre de Columbine. 13 muertos y 24 heridos. Dylan Klebold y Eric Harris cometieron la primera y más importante masacre que se haya cometido en una universidad en los Estados Unidos. Dylan y Eric eran unos chicos normales de Colorado. Se conocieron 5 años antes de la masacre y ambos vivían dentro de un mundo de fantasía haciéndose pasar por asesinos seriales. I'll rip off your goddamn head. I don't care what you say. If you ever touch him again, I will. Mientras en la cafetería parecía que todo estaba en orden, lo que sucedía a las afueras del campus era un ambiente incierto. A las 11:23 de la mañana llegó la primera llamada al 911. Someone's killed his aunt here and someone got shot, I think. Okay. Did you see anything going on over there? No, some girls on the ground think she's paralyzed. I think she's hurt. Everyone around me got shot, and I begged him for 10 minutes not to shoot me. They just put the gun in my face and started laughing. La cafetería se volvió todo un caos. Se percibió a Eric Harris disparándole a las maletas que dejaron con artefactos explosivos y todos comenzaron a correr por sus vidas. I'm a teacher at Columbine High School. There was a student here with a gun, and the school was in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Hands under the table. We need to make sure. Okay. They got automatic weapons, sawed-off shotguns, and pipe bombs. Después de cometer el crimen, ambos, Eric y Dylan, se dispararon en la cabeza dentro de la biblioteca de la escuela. Sus cuerpos permanecieron de esta manera, tal como lo está viendo en pantalla. Sin poder entender el porqué de sus actos, en la actualidad aún no se encuentran las respuestas del por qué decidieron cometer esta masacre. Y hay muchos síntomas cuando es un país de tanto consumismo. Eso da mucha depresión. En este país yo creo que es un país de consumismo, es un país de adicciones. En las familias, los jóvenes tienen muchas posibilidades de irse de su casa joven. Entonces, y más sin haber tenido como una educación correcta. De pronto maltratan a los padres y se van a los 18 años y se sienten completamente solos, se pegan del internet. No es culpa tuya que hayas nacido con un trastorno mental y necesites de pronto una pastilla, eso no es tu culpa. O sea, simplemente la vas a necesitar y vas a tener una vida. Pero por no aceptar esas ayudas, por no buscarlas, por el miedo que le tiene esta sociedad tan grande como a la medicina, la dejan de buscar y ahí es cuando los trastornos ya se desencadenan. El abogado Eugene Iredell asegura que en muchas ocasiones, al interrogar a los asesinos, descubren problemas en su masculinidad, mismas que quieren esconder detrás de un arma de fuego. No tienen el sentimiento que son masculino o respeto. Ellos pueden tener posesión de arma de fuego y ahora soy un hombre, señor, con eso. Como los mexicanos me enseñan muchas veces, no es necesario utilizar este arma de fuego para comprobar es hombre. Hay otros instrumentos. No soy psiquiatra, pero para mí este amor para arma de fuego es una manera para los hombres que tienen problemas en sus vidas personales. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans, and I will do everything in my power as president to help. Después de este tiroteo a la escuela en Connecticut, tenemos un gran trato para pasar una ley nuevo. Y este no es una ley para confiscar las armas, solamente para minimizar, solamente para chequear ante las ventas que esta persona no tiene un warrant, un orden de aprehensión. 14 de diciembre del 2012, Newtown, Connecticut. 27 muertos, un herido. Adam Lanza mató a 20 niños y a 6 adultos, incluyendo a su madre. La matanza de la escuela de Sandy Hook es sin lugar a dudas una de las más sangrientas en la historia del país. Niños inocentes perdieron la vida a manos de un loco, aficionado de los videojuegos y fanático del terrorista Anders Behring Breivik,
quien mató a 77 personas en Noruega. Y no quiere decir que cualquier persona que esté mucho en internet, que esté pegado con esto, o sea, quiere decir que pueda como causar un homicidio, eso no. Pero siempre que hay una adicción está pasando algo. Y es que las adicciones engloban cualquier tipo de desorden psicológico, mismas que esconden detrás de acciones cognitivas, tal como lo asegura Juliana Velázquez. Las distorsiones cognitivas es para ellos no sentirse mal, entonces empiezan a meterle la culpa a las víctimas. Entonces tú ves que ellos escudan mucho y dicen, es que yo sufrí en mi casa una violencia, mis papás me pegaron, abusaron de mí, entonces ellos tienen la culpa y por eso yo voy a hacer esto. Entonces ellos siempre le echan la culpa a otras personas, ellos no sienten culpa en ellos. Cuando hay abusos en las familias, cuando hay violencia familiar, todo eso las personas están reflejando todo lo que ven y van aprendiendo de estos comportamientos. Curiosamente nos encontramos a las afueras del salón Meritage. En el 2011, 8 personas perdieron la vida. ¿Quieren saber de qué se trata? Escuchen esto. 12 de octubre del 2011, Selvidge, California. 8 muertos, 1 herido. Scott Derrickay, de 42 años, llegó hasta el salón de belleza Meritage. Abrió fuego dentro del lugar, su única razón ajustar cuentas después de su divorcio. La escena se cubrió de sangre y Selvidge nunca fue el mismo lugar. Alex Morales fue quien realizó la primera llamada al 911. Hey, we got some shootings over here in Seal Beach. Okay, where? The salon, the Meritage, PCH and Fifth Street. We need an ambulance. PCH and Fifth. Who's not? The people in the salon here. Paola Rodríguez estuvo a unos cuantos pies del lugar y junto con su familia, por miedo a generar alguna molestia con las autoridades, prefirieron darnos la entrevista en la playa. 8, si no mal recuerdo, fueron 8, pero yo creo que, ay, no sé, vimos demasiada sangre, gente llorando, corriendo. Yo lo único que puedo decirte, lo que puedo recordar, porque en el momento que me paré, yo salí corriendo. Si ellos tenían algún problema, es mejor arreglarlo bien que arreglarlo de esa manera, ¿no? Que hasta él salió perdiendo y perdieron demasiada gente inocente que no tenía nada que ver ahí. No se los tienen que vender a cualquier gente. ¿Por qué? Porque pasa lo que yo pasé, lo sucedido, el tiroteo, que cualquier gente nomás se siente mal, se siente sola, se siente desesperada y lo primero que ellos piensan, se le viene a la mente, es matar. Y teniendo un arma en mano, mucho más fácil. Su prima Rebeca Rodríguez también presenció el tiroteo. En ese momento contaba con tan solo 11 años. Sus secuelas psicológicas son inminentes. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? ¿Cómo te contaron que estaba? ¿Tuviste esa balacera? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo Sí. Sí me dio demasiado miedo. Porque todos estábamos juntos y tenía miedo de perder a alguien. ¿Te dio miedo perder a tu mami? Demasiado. Tranquila, Sorry, mami, sorry, recordártelo. Ya, mami, no llores. Está bien, mami, él ya está descansando, mami. 20 de julio del 2012, Aurora, Colorado. 12 muertos, 58 heridos. James Holmes, estudiante de la Universidad de California en Riverside, obtuvo el grado con honores en neurociencia. 2 años después, preparó el más certero golpe sangriento en toda la Unión Americana dentro de un cine. James preparó todo, desde trampas con artefactos explosivos en su departamento hasta el momento exacto para atacar a inocentes dentro del lugar. Su suerte se acabó cuando la policía lo detuvo, a unos cuantos segundos de escapar. Yo creo que es 28 estados que tienen pena de muerte. En algunos de estos estados la pena está en los libros, pero no está, en realidad no fue usada. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte y es algo muy ético que no me debo meter mucho, pero estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque con un homicida
que nosotros ya no podamos hacer nada por él, que simplemente él va a salir, o una persona, un abusador sexual con niños, que va a salir a seguir abusando de los niños cuando salga. ¿Para qué gastar dinero en una penitenciaría? En Texas, olvídalo, señor. Texas no es... Yo no quiero decir cosas malas contra los tejanos, pero son animales. Pero este estado tiene la brutalidad no está en la calle, la brutalidad está en el corte. El futuro para muchos de los asesinos es incierto y tal como le sucede al asesino de Colorado, sus abogados le recomendaron declararse culpable para evitar la pena capital. Controversial para muchos y necesaria para otros. Aseguran debería de existir una pena que permita detener de una vez por todas dichos actos sangrientos. Para muestra es sencillo recordar lo que ha sucedido en los últimos años en Estados Unidos. 1 de agosto de 1966, Universidad de Austin, Texas. El francotirador de la torre en el reloj, el marín Charles Whitman, de 25 años, mató a 16 e hirió a 32. Murió al ser abatido por el oficial Houston McCoy. 18 de julio de 1984, San Isidro, California. James Oliver, de 41 años, mató a 21 e hirió a 19 en un restaurante de hamburguesas. Murió en el lugar a manos de un francotirador. 17 de enero de 1989, Stockton, California. Patrick Edward, masacre en Cleveland School, la peor de todas. Se suicidó. El 16 de octubre de 1991, Killen, Texas. 22 muertos, 20 heridos. George O'Henrad, de 35 años, irrumpió en una cafetería, disparó y después se encerró en el baño para quitarse la vida con un balazo en la cabeza. 21 de marzo del 2005. 9 muertos, 7 heridos. Jeffrey Wise, de 16 años de edad, irrumpió en un salón de clases de Red Lake. Le quitó la vida a sus compañeros y después mató a su abuelo. También se suicidó. 12 de febrero del 2007. Suleiman Salovic, de 18 años, mató a 5 y hirió a 4 más. Todo esto fue en el mall de Salt Lake City. Aseguran que al dispararle a sus víctimas, lo hacía con odio. Un policía lo persiguió y lo mató en el lugar. 8 de enero del 2011, 6 muertos, 11 heridos. Jared Lee, de 22 años, mató a la congresista Gabrielle Giffords durante un acto público. No enfrentó cargos ante la corte por su padecimiento mental, esquizofrenia. Este es completamente loco, schizophrenic. Y es un porcentaje de personas que son locos. 1 de noviembre del 2013, un muerto, 7 heridos. Paul Ciancia, de 23 años, en el aeropuerto de Los Ángeles, hirió de muerte al oficial Gerardo Hernández, quien murió 5 minutos después del ataque. Ciancia recibió un disparo en la cabeza y su condición en la actualidad aún se desconoce. Es así como en tan solo un año van 85 muertes en 11 tiroteos. Pero ¿hasta cuándo se detendrán estos incidentes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se regulará la venta de armas? ¿Hasta cuándo los tiroteos dejarán de ser un tema de moda? I am hopeful that someday we can eliminate the carnage that occurs every year here in the United States.